¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora o en su teléfono móvil desde nuestra página web www.santuariorioblanco.com.ar. Ahí tiene una pestañita que dice TV y radio y allí le va a salir el programa de cada semana. También estamos en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, Río Blanco y Paipaya Santuario. Ahí está nuestro canal de YouTube. Estábamos leyendo el capítulo 13 de San Mateo. En 3 domingos hemos concluido la lectura de las 7 parábolas que San Mateo reúne en ese capítulo 13 que se denomina el discurso de las parábolas. Después de esto viene otra sección narrativa que prepara lo que va a ser el capítulo 18, que es el discurso sobre la comunidad. De modo que desde el capítulo 14 al 18 vemos cómo Jesús va preparando a sus discípulos para ser, diríamos, los continuadores de la obra de Jesús. Son capítulos en los cuales, con gestos, con algunas palabras, con dichos, sobre todo con milagros, Jesús va mostrando su verdadera identidad y va preparando a los discípulos para que formen la comunidad de discípulos. Después de las parábolas, el Evangelio de San Mateo, siguiendo a San Marcos, porque San Marcos es el Evangelio base, podríamos decir, el más antiguo, aquel del cual saca Mateo y Lucas la información. Jesús va a su pueblo, a Nazaret, allí fracasa, no lo reciben bien, según San Lucas intentan despeñarlo, es decir, tirarlo montaña abajo, y luego de eso, en el inicio del capítulo 14, que es el que vamos a leer ahora, le informan a Jesús lo que había sucedido con Juan el Bautista, el martirio de Juan el Bautista a manos de Herodes. Luego de eso viene el texto que hoy nos toca comentar, que es el de la multiplicación de los panes, en Juan 14:13 en adelante. Jesús, después de recibir la noticia del martirio de Juan el Bautista, que era su primo, se retira a la montaña. Es decir, se toma, digamos, como el deseo de tomarse un tiempo para meditar, para rezar, para ir a la soledad. Y ahí es donde lo encuentra la multitud. El milagro de la multiplicación de los panes es el hecho que tiene más registros en el Nuevo Testamento. Otros milagros quizás más impactantes, como puede ser la resurrección del hijo de la viuda de Naín o la vuelta a la vida de Lázaro, están solamente una vez,
lo de la viuda de Naín en el Evangelio de San Lucas, lo de Lázaro en el Evangelio de Juan, pero no hay otros registros. En cambio, la multiplicación de los panes debe haber sido un hecho muy significativo para la comunidad cristiana, porque en los 4 evangelios hay 6 registros de la multiplicación de los panes. Mateo y Marcos traen 2 multiplicaciones de los panes, como que el hecho está repetido en 2 oportunidades. En cambio, Lucas y Juan hablan de una multiplicación de los panes. ¿Qué significa esto en el contexto bíblico? Que este milagro de la multiplicación de los panes fue tan significativo para la comunidad que el registro se ha multiplicado en los evangelios. En los 4 evangelios, 6 multiplicaciones de los panes, diríamos 6 veces se registra este hecho. Por lo tanto, esto nos da la importancia que tuvo para la primera comunidad cristiana este milagro, este acontecimiento de la multiplicación de los panes. Por supuesto que un milagro tan comentado, tan presente en todos los evangelios, ha tenido a lo largo de la historia una interpretación muy amplia, muy variada, interpretación simbólica, interpretación espiritual, interpretación social. Es un hecho que ha dado material para mucha profundización sobre el hecho mismo de la multiplicación de los panes. Por supuesto que excedería el tiempo que tenemos hablar de tantas interpretaciones que se han dado de la multiplicación de los panes. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos en el breve tiempo que tenemos. Vamos al capítulo 14, versículo 13 de San Mateo. Mateo 14, 13. Cuando Jesús se enteró ¿de qué? De la muerte de Juan el Bautista, del martirio de Juan el Bautista a manos de Herodes. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario. En otras traducciones encontramos un lugar desierto, es decir, un lugar de silencio. Y cuando hablamos de desierto, tenemos que retrotraernos también al camino del pueblo de Dios por el desierto, en donde el pueblo protestó contra Moisés y Moisés les dio el maná, pan del cielo. Esto hay que tenerlo como punto de referencia, porque este milagro de la multiplicación de los panes, en el contexto bíblico, tiene como punto de referencia del Antiguo Testamento el tema del maná. Por eso el desierto, el maná fue el pan que bajó del cielo en el desierto. Aquí donde estamos, en el desierto, en un lugar solitario. Y ese desierto es como el símbolo de la vida. Nuestra vida es un poco cruzar el desierto.
Hay muchos momentos de la vida en que sentimos como que todo falta, como que estamos con hambre y con sed, ¿no? El desierto de la vida, cruzar el desierto de la vida. Jesús está en un lugar solitario, en un lugar desierto. La multitud lo supo y lo siguió a pie desde las ciudades. Es decir, es gente que es de poblados vecinos y que siguen a Jesús. Salen de su poblado y se van al lugar en donde saben que está Jesús. Es decir, a pesar de el fracaso que Jesús tuvo en Nazaret, en su pueblo, sin embargo, sigue habiendo gente que lo sigue y que lo busca. Al desembarcar, Jesús vio una gran cantidad de gente. Se compadeció de ella y sanó a sus enfermos. Jesús se compadece. El verbo griego, que se traduce con el compadecer, es un verbo que indica algo así como que se le conmovieron las entrañas, como que a Jesús se le hizo un nudo en el estómago. Vio a toda esa gente y sintió profundamente compasión. Es decir, sintonizó con la necesidad de la gente, que era necesidad de ayuda, necesidad de orientación. En otros lugares vamos a escuchar, eran como ovejas sin pastor. Y Jesús se compadece, siente que sus entrañas se conmueven y sanó a sus enfermos. Lo primero que hace Jesús es sanar. Hasta allí la primera parte de este texto. Una pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestra página web santuariorioblanco.com.ar. También estamos en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Río Blanco y Payipaya Santuario. Entre, suscríbase, dele a la campanita para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Continuamos leyendo Mateo 14:15. Estamos leyendo la multiplicación de los panes. Al atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar deshabitado y ya se ha hecho tarde.
despide a la gente para que vaya a las aldeas y compre su propio alimento. Hay que saber que la comida fuerte en aquellos lugares, en aquella época, era a la tarde. La gente normalmente vivía durante el día trabajando, haciendo sus tareas, y la comida fuerte era a la tardecita, tipo 4 o 5 de la tarde. Por eso, al atardecer, los discípulos dicen, bueno, digámosle a la gente que se vaya a comer, que se vaya a comprar alimentos, ¿no? Porque ya se ha hecho tarde. Y es un lugar deshabitado, es un lugar desierto, decíamos. Pero Jesús les dijo, y aquí viene una de las cosas desconcertantes del relato. No necesitan ir, denles ustedes de comer. Como diciendo, ustedes sienten que esta gente necesita comer. No miren para otro lado, denles ustedes de comer. Claro, es un tanto desconcertante porque ¿cómo van a hacer los discípulos para dar de comer a tanta gente? No hay con qué. En otros relatos aparece uno de los discípulos que dice 200 denarios, es decir, 200 jornales, no alcanzarían para dar de comer a tanta gente. ¿Con qué? ¿No? Por eso es desconcertante. Dice, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Aquí hay una cosa interesante en la interpretación simbólica. Algunos biblistas dicen que estos 5 panes, 5, hace referencia al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que era la Torá. Y los 2 pescados son los otros 2 grupos de libros, los libros proféticos y los libros sapienciales. Es decir, solo tenemos el Antiguo Testamento, una interpretación simbólica. Él les ordenó, tráiganlos aquí. Claro, 5 panes, 2 pescados eran los panes de cebada, que era el pan de los pobres. Tráiganlos aquí. Y después de mandar que la gente se recostara sobre el pasto, y aquí hay algo que tenemos que remarcar. Una cosa es recostarse sobre el pasto y otra cosa es sentarse en el pasto. La gente se recuesta. Esto hace referencia a ¿qué? A la última cena en donde los discípulos se recostaron. En la última cena, los discípulos se recuestan sobre almohadones. Una cosa es sentarse, otra cosa es recostarse. Este texto nos lleva a la última cena. La gente se recuesta sobre el pasto. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó la vista al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y estos a la gente. Todos estos verbos nos hacen referencia a lo que la gente vivía en la reunión de la comunidad de los primeros tiempos.
las comunidades se reunían, tomaban el pan, daban gracias, partían los panes, y esto lo hacía siempre el que presidía la comunidad. Nosotros hoy leemos esto e inmediatamente nos acordamos de la celebración eucarística. Tomó los panes, levantó la vista al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, lo dio a los discípulos y estos a la gente. Jesús no hace o no quiere hacer este reparto solo, sino que lo hace con los discípulos. Jesús es el que multiplica el pan, pero Jesús necesita de los discípulos para repartir este pan. Jesús es el que celebra la misa, pero necesita de los discípulos para que ellos distribuyan la Eucaristía. Jesús no hace solo, necesita de. Por eso lo dio a los discípulos y estos a la gente. Este modo de relatar la multiplicación de los panes es un modo que nos conecta con el lenguaje a la última cena, a la Eucaristía, a la celebración que los discípulos hacían ya desde el principio. Nosotros hablamos de la misa, pero en el origen de la Iglesia, y esto lo vemos tanto en los relatos evangélicos como también en los Hechos de los Apóstoles, se hablaba de la fracción del pan. De modo que algunos teólogos dicen que tendríamos que recuperar este lenguaje, el lenguaje de la fracción del pan o de la Eucaristía. Eucharistein es dar gracias, ¿no? Pronunció la bendición, partió los panes. Esa bendición es bendición de acción de gracias. La Eucaristía es el pan que Jesús multiplica. Hoy también con unos pocos panes que la comunidad ofrece. En la procesión de ofrendas vemos cómo algunos miembros de la comunidad ofrecen el pan y el vino. Con eso que la comunidad ofrece, Jesús multiplica. Pero esto también nos lleva a otra aplicación en la interpretación social también de este milagro de la multiplicación de los panes. Hoy también se multiplica la ayuda de la Iglesia a los más necesitados, a los que sufren, a los hambrientos, a los que están en el desierto de la vida y de la historia, con lo poco que cada uno puede aportar. En otros relatos nos dice que aquí hay un chico que tiene 5 panes y 2 pescados. Acá no habla de ningún chico, ni tampoco en este texto Mateo nos dice cómo se produjo el hecho, simplemente habla de panes que se multiplican. Lo poco que cada uno puede aportar, Jesús lo toma y lo multiplica. Es lo que hace la Iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos la colecta de este domingo es para Cáritas, para Más por Menos? ¿Qué quiere decir? Que con eso poquito que cada uno pone, la Iglesia, que es Jesús en la historia, multiplica y atiende a aquellos que sufren hambre,
que pasan necesidades, que sufren, como estos que están enfermos, ¿no? Tantas obras de bien que hace la iglesia en comedores, hospitales, talleres, lugares de reunión comunitaria, en fin, tantas cosas. No podemos, y esta es la aplicación concreta, no podemos comer la Eucaristía y ser indiferentes a las necesidades de los hermanos. No podemos participar de la fracción del pan y ser insensibles y no partir también nuestro pan compartiéndolo con los que más necesitan. El que comulga, el que come el pan multiplicado por Jesús en la Eucaristía, no puede ser alguien que mire al costado cuando ve la necesidad de los hermanos. Por eso Jesús dice, denles ustedes de comer. ¿Cómo hacemos? Con lo poquito que cada uno pueda aportar, con lo poquito que cada uno tenga. Pero denles ustedes de comer. Háganse cargo del dolor de los hermanos, de las necesidades de los demás. Los que comieron, versículo 20, todos comieron hasta saciarse, todos comieron. Y de lo que sobró, recogieron 12 cestas repletas. Este número 12 también en la interpretación simbólica son las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles, ¿no? Hay comida para que los 12 sigan repartiendo. Jesús multiplica el pan de tal manera que alcanza y sobra. Y los que tienen que seguir repartiendo ese pan a lo largo de la historia son los 12. Para cada uno de ellos hay una cesta, 12 cestas completas. El pan de Dios no es un pan que se agote, sino que es un pan que sigue estando fresco para todas las generaciones. Los que comieron eran como unos 5.000 varones, sin contar mujeres ni niños. ¿Por qué no se cuentan mujeres ni niños? Porque no se los tenía en cuenta. O sea que eran mucho más que 5.000. En definitiva, ¿qué nos dice este texto de la multiplicación de los panes? Un texto tan presente en los evangelios, que hoy también Jesús quiere seguir multiplicando los panes en la medida en que nosotros multipliquemos nuestra solidaridad. Y que ese pan no es solamente el pan material, también nos habla de ese otro pan que es el pan del cielo, que va a decir San Juan, que también es necesario para transitar por el desierto. Todos necesitamos alimento. El que nos da el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento, es Jesús. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.